Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Puerto Rojas, el afecto como estrategia. Como ya les comenté, el objetivo de este programa es generar un espacio de conversación y reflexión, una travesía que nos permita llegar a un mejor puerto. Y qué mejor hacerlo con destacados profesionales, destacados ejecutivos y ejecutivas que tienen experiencia de línea y que también tienen experiencia desde una mirada más de consultoría hacia las organizaciones. La idea, y nos quedamos tranquilos, contentos y satisfechos, en que al final del programa lleguemos a un puerto que nos permita reflexionar, que nos permita analizar lo que estamos haciendo y sin duda poder eventualmente traspasar esta reflexión al día a día en nuestras organizaciones o en esto que hacer. Tengo hoy día el agrado de invitar a una persona que conozco hace muchos años, que también es una tremenda persona en el aspecto humano y que tiene un valor que no es menor para este espacio de conversación. Quiero presentar e invitar entonces a este escenario, como se dice, a don Óscar Ignacio Líbano, un ejecutivo que se ha desempeñado en compañías de distinto tipo. Trabajó en Unilever, trabajó en Daewoo, trabajó en Sinocopers, trabajó en Cinemark, y que hace, y ahí Óscar Ignacio me lo va a corregir, más de 25 años está a cargo de la consultora y headhunter Líbano Asociados, una organización que no solamente va a buscar el mejor talento del mercado para llevarlo y proponerlo a las empresas que los contratan, sino que también ha apoyado desde hace muchos años en procesos de outplacement a trabajadores. Todo el ciclo. Llevo trabajador y postulante o talento a la organización y también me hago cargo de cuando corresponden procesos de salida en forma respetuosa y cariñosa, como digo yo. Es una organización que tiene a su haber más de 9.000 personas presentadas y contratadas en organizaciones, con más de 70.000 personas que han participado en los procesos de búsqueda y selección para las compañías que el Líbano Asociados atiende. Así que con esto, la bienvenida a Óscar Ignacio para iniciar nuestra travesía para llegar a un buen puerto. Óscar Ignacio, ¿cómo estás? Bienvenido. Te estás conectando, ahí estás, ahí te estás conectando. Ahí estoy. Mil disculpas por lo borrosa, ¿cierto?, de la cámara, pero bueno, no es un tema de falta de recursos, sino que algo pasa. Yo no soy de la época de la tecnología muy potente, digamos, pero en fin, hago lo que puedo. Bienvenido. Sí, efectivamente. Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias. Sí, efectivamente, yo, si bien es cierto, nunca he trabajado, yo he estado desempeñándome en compañías como Unilever, he estado ¿cierto?, en el grupo SK, en el área de automotriz, Daewoo Motors. Después estuve también en Cinemark, un proyecto muy atractivo, me hice cargo de todo lo que es el crecimiento de las salas de cine en Chile. Y finalmente, a raíz de mi padre me estaba presionando, ¿cierto?, con mucho cariño y afecto, me estaba presionando para que me vaya a trabajar con él y finalmente me fui a trabajar con él. ¿Okay? Por lo tanto, mercado, tú has dado algunas cifras, debo decir que muchas de esas cifras que tú comentaste son bastante antiguas, ¿ah? Porque nuestro sitio web, claro, estamos en una etapa de redefinición del sitio, como una empresa chica, toda la información que tuviste en internet tiene 10 años de antigüedad. Es feo que lo diga, pero sí. Me delataste y yo también te delaté porque no has actualizado tu información. ¿Cuántos ejecutivos hoy día tú, como Líbano Asociados, han invitado a participar en las empresas? Sí, hemos colocado alrededor de 11.000. Estamos hablando de 34 años de desempeño. Mira. Hemos tenido, y que han participado en nuestros procesos, estamos hablando de alrededor de 82.000. ¿Y por qué? Porque hay que entender que cuando tú inicias un proceso, después de la definición, ¿cierto? Cuando tú vas a presentar una terna o lo que sea, no entrevistas 3 o 4 personas, entrevistas un universo importante de gente para de eso escoger a los mejores. Entonces, sí, claro, por eso que hay una gran cantidad de profesionales que han participado. Pero, oye, ok, Ignacio, pero antes de que nos metamos en ese tema, bueno, nuevamente agradecerte que estés conectado.
la primera pregunta, ¿cómo es Sí. trabajar en familia? Porque tú, tú tienes una profesión, una formación, trabajaste en exitosas compañías, en proyectos tremendamente importantes de crecimiento, y de pronto te sales de, como decimos, de la línea y te vas a trabajar a otra línea que es la empresa familiar. ¿Cómo es ese proceso? ¿Qué significó para ti tomar esa decisión de iniciar un trabajo, además con alguien como es tu padre? Sí. Mira, yo tengo que decirlo, Rodrigo, tú conoces también a mi padre, en alguna oportunidad estuvimos cuando tú estabas, ¿cierto?, trabajando en alguno de los varios bancos en que estuviste. Y debo decir que en mi caso fue bastante más fácil de lo que yo hubiera creído y bastante más fácil de lo que mucha gente cree al incorporarse a una empresa familiar. ¿Ya? Creo yo que el éxito no es mío, es de ambos, tanto de mi padre como yo, porque yo conjugaba y tenía eh, tres en uno como contraparte. Tenía un jefe, un padre y un amigo, ¿ok? Mi relación con mi padre siempre ha sido mucho respeto, alguien a quien yo he considerado un modelo a seguir en materias de recursos humanos y de muchas cosas. Pero fue bastante más fácil de lo que yo hubiera querido en un ámbito de respeto, había respeto mutuo por temas, por decisiones, etcétera. Pero es algo muy enriquecedor. Hay situaciones, unas más complejas que otras, pero en general yo mayormente no tuve dificultades y creo que él tampoco, digamos. Mira, mira qué increíble eso, porque a veces en las empresas familiares se generan los naturales conflictos, distintas opiniones, en fin. Sí. En tu experiencia, ¿cómo esto se traduce en la experiencia laboral? El Líbano Asociado es una compañía que tiene ya muchos años en el mercado. Hoy día hay muchas empresas que hacen procesos de búsqueda ejecutiva con metodologías distintas, etcétera, etcétera. Para hablarlo en términos de una compañía, a tu juicio, ¿cuáles son los factores de éxito que hacen que una compañía tenga tanta permanencia en el mercado, entendiendo que la competencia es feroz, como han sido ustedes? Mira, ahí hay varias cosas. Lo primero es que efectivamente nosotros llevamos ya 34 años en el mercado y eso primero te hace tener una capacidad de convocatoria, una capacidad de convocar a profesionales de buen nivel importante. ¿Ok? Es muy distinto si yo fuera una persona recién independizado y que intento de alguna manera convencer a alguien de que se trata de un proyecto atractivo, una compañía que se le está ofreciendo una cierta posición. Entonces, en ese sentido, 34 años de ejercicio del Líbano y Asociados lo hace ir varios peldaños más arriba. La capacidad de convocar gente de perfiles y profesionales de buen nivel es bastante más importante. Por otra parte, hay un método, ¿cierto? Hay un método, hay una metodología y técnica, ¿cierto? Que nos permite de alguna manera discriminar, es feo decirlo, pero nos permite discriminar lo que es un profesional bueno de uno mucho mejor aún, ¿ok? Y por otra parte, yo te diría que también este tema, los procesos requieren un carácter de confidencialidad importante. Y la gente confía en nosotros. Cuando hablo de la gente, estoy hablando por una parte del mandante, la compañía que nos define un perfil, y por otra parte, los candidatos a quienes nosotros invitamos a participar. Ese Okay. respeto, esa confidencialidad en el proceso es súper importante. Okay. Yo diría que parte del éxito no es eso. Y llevando al ámbito organizacional, más allá de los atributos, las características que tienen ustedes como compañía, lo que tú estás planteando también tiene mucho que ver con las organizaciones que sean confiables, exista experiencia, que haya respeto por el otro, llevado al ámbito de la confidencialidad. ¿Cómo, desde tu mirada de experto, que tienes un dominio y un conocimiento bastante acabado del mercado, ¿en qué etapa o cómo crees que están hoy día las organizaciones enfrentando los distintos tipos y múltiples desafíos que hoy día tienen? Sí. A ver, yo creo que, a ver, las áreas de recursos humanos hoy, por llamarlo de alguna manera, requieren mucha ingeniería, ¿cierto? Requieren creatividad, requieren innovar, requieren entrenar, requieren definir políticas claras, etcétera. Yo creo que uno de los principales problemas
soy de las compañías. Perdón, ahí Retener a la gente. Siempre le he dicho a los clientes. Ahí te perdimos unos segundos. Ahí puedes repetir la idea porque hubo un problema con la transmisión. ¿Nos repites la idea, por favor? Por supuesto. Sí. Creo yo que parte de los desafíos importantes de las compañías, ¿cierto?, es retener hoy a la gente. Yo le he comentado siempre a los clientes que mi función es llevarles profesionales de niveles, etcétera. Pero parte de la función de ellos es retenerlos, es lograr de alguna manera generar un atractivo tal que la persona no se vaya. ¿Okay? Estamos hablando de perfiles jóvenes. Muchas veces la persona por un pequeño cierto upgrade en la renta están dispuestos a irse y no te avisan. Ese es otro problema. Si tú no mantienes al digo, y hay un tema muy relevante ahí, muy relevante. Las compañías tienen que hacer esfuerzos para poder retener gente. ¿Okay? Ahí tienen que, por lo tanto, ir mapeando a aquella gente que es estratégicamente importante, que tiene habilidades, y ver de alguna manera cómo poner en juego, cómo permitir poner en juego esas habilidades dentro de las organizaciones. No hay nada más motivante que hacer algo que a uno le gusta. ¿Ok? Entonces, hay grandes esfuerzos de las compañías por, de alguna manera, mapear el talento, lograr entender bien quién es quién dentro de la organización y cómo hacemos para generar y comprometerlos en un proyecto importante. Hoy las personas también, los candidatos buscan eso. Tú hablaste del tema de la gestión del área de recursos humanos. Yo me quiero salir un poquito de la mirada de recursos humanos porque obviamente recursos humanos o persona o como que se llame es un actor relevante en la gestión de la organización. Pero la organización también tiene líderes, tiene un directorio, tiene un gerente general que son los que deben hacer cumplir y llevar la promesa a los distintos stakeholders de tal forma que todos sientan que se está cumpliendo. Ahora, naturalmente el desafío es un tremendo desafío de retener, de seducir, de convencer, de invitar, de convocar y de vincular a las personas, en este caso a los profesionales ejecutivos que tú le presentas a las organizaciones, para que estas personas se mantengan un tiempo razonable en ellas. ¿Cómo tú ves, de la experiencia que tú tienes, Oscar Ignacio, que las organizaciones, no solamente las de personas, las organizaciones están trabajando este concepto de retención? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo lo están mirando? Hoy día sabemos que el tema transaccional no es suficiente. Las personas no solamente buscan tener una buena remuneración para quedarse en el trabajo, están buscando otras cosas. Entonces, de la experiencia que tú tienes, ¿cómo las organizaciones lo están haciendo para efectivamente atraer, retener y sobre todo vincular y comprometer a las personas? Claro. Yo creo que hay aspectos básicos. Coincido contigo, Rodrigo, que muchas compañías tienden en una primera instancia a motivar a la gente por renta o motivar a la gente a que se incorpore a la compañía por renta. La renta, ¿cierto?, es un factor que cubre necesidades económicas fundamentalmente, pero no es el aspecto primordial para cubrir una motivación de una persona, ¿ok? Yo lo que creo que las compañías, y de hecho ya he tenido un par de reuniones con gente que está haciendo eso, las compañías tienen que de alguna manera ir mapeando, midiendo ciertos desempeños para poder ver cómo de alguna manera construir una carrera para las personas. Y ahí es donde no hay límite, hay formas muy creativas. Pagar un MBA, porque no todo es renta, ¿cierto? En definitiva, oye, yo estoy dispuesto a pagarte a ti un diplomado o lo que sea, porque queremos de alguna manera y confiamos en ti, ¿ok? Las compañías también de alguna manera creo que tienen que empezar a trabajar en los fortalecimientos de los liderazgos intermedios. Esto pasa mucho en la banca, Rodrigo, tú muy bien lo sabes. Los liderazgos intermedios, entendiendo que hay profesionales que ya son líderes de ciertas unidades, ¿cierto?, algún departamento, pero en el intermedio hay profesionales que pueden tener la condición de un buen liderazgo o a la inversa, pueden estar muy débiles en liderazgo, pero técnicamente son profesionales de muy buen nivel. Entonces, ¿cómo hacemos? Hay que empezar a entrenarlo y a desarrollarle ciertas habilidades ejecutivas vinculadas con el tema del fortalecimiento desde el punto de vista del liderazgo, porque va a tener que dirigir gente, etc.
Entonces las compañías yo veo que están de alguna manera orientadas en buscar y definir creativamente algunos planes para que esas personas puedan de alguna manera revincularse o reencantarse con las mismas compañías, digamos. ¿Okay? Y de la experiencia que tú tienes, interesante lo que tú planteas, de que en el fondo acá hay un tema que muchas veces no se mira, que tiene que ver con aquellas personas que tienen roles de responsabilidad o bandos medios, como tú bien dices, que muchas veces son los que son la bisagra de la puerta, son los que tienen que gestionar y administrar el objetivo, el desafío, el propósito de la organización y ejecutarlo muy concretamente. Y ahí hay probablemente un tremendo tema que no muchas veces las organizaciones lo están viendo. Te quería llevar a tu campo de expertise. ¿Qué es lo que busca la gente y qué es lo que buscan las personas para aceptar una oferta, para firmar el contrato no solamente físico, sino que el contrato emocional con la empresa que te pidió que tú los apoyaras en un proceso de búsqueda? ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Ha cambiado de hace 34 años, tiene el IANO asociado? ¿Ha cambiado lo que buscan las personas hace 34 años atrás en una organización? ¿Se ha mantenido? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, es una tremenda pregunta. Efectivamente, esto ha ido evolucionando, ¿cierto? Ha ido evolucionando por varios motivos. Lo primero, que los perfiles hoy son muy diferentes. Las compañías buscan algo diferente hoy y a la vez los candidatos o los profesionales buscan algo también distinto. Hoy sobre todo cuando estamos hablando de profesionales relativamente jóvenes, hay mucho profesional que hoy le presta atención mucho más al concepto familia, al tiempo, a la disposición para dedicarle a la familia. Eh, Hoy mucha gente está dispuesta a sacrificar renta, ¿cierto? O condiciones, de alguna manera, con tal de mantenerse un poco más vinculado a la familia. Pasa mucho en esas posiciones que requieren permanentes viajes. Al comienzo es entretenido, es atractivo, ¿cierto? Viajar permanentemente, porque hay gente que acumula millas y después puede viajar con la familia, etc. Pero hoy la gente está valorando mucho el tiempo, por último para ir a jugar un partido de fútbol, para ir al gimnasio, para tener esa disposición, para elegir yo hacer el tiempo y destinar mi tiempo en lo que yo quiera. Eso no significa que estén perdiendo el compromiso con la organización, sino que lo que pasa es que eso requiere un mucho mayor ordenamiento, una persona más metódica, más, más productiva, de manera tal de que le permita salir con anticipación. ¿Okay? Cada día son menos los perfiles que las compañías permiten de ese profesional que baja a fumar un cigarrillo o que baja a tomar un café y se pone a conversar. Estamos llegando y estamos migrando más hacia un modelo como es el clásico norteamericano, que las personas llegan straight ahead, directo a las 8 de la mañana a la compañía, sí. A las 5 botan el lápiz, pero entre medio han trabajado muy concentradamente durante ese tiempo. Yo creo, y me gustaría pensarlo, que hoy las organizaciones también van hacia allá, porque hoy hay formas, hay métodos, hay mediciones que te obligan también a eso. ¿Okay? Yo creo que las personas buscan un poco también ese tema de esa disposición y buscan también proyectos atractivos, desafiantes, etc. Hoy a muy temprana edad, yo tengo, con mucho respeto, tengo 55 años. En mi época, tú te ponías a trabajar y partías medio tímido, bueno, y estabas marcando el paso. Bueno, hoy en día un profesional a muy temprana edad quiere desafío, quiere lucirse, quiere de alguna manera algo en el que lo vayan desafiando, ¿cierto? Y que lo vayan de alguna manera permitiendo desarrollarse en un área específica. Eso por eso que tú ves hoy gente joven que está en ciertas industrias y se va cambiando de industria, se va cambiando de posiciones de un área comercial, de un área de finanzas, etcétera, en muy corto tiempo, porque están probando en qué finalmente me quiero desarrollar. En nuestra época, tú intentabas incorporarte a trabajar y hacer carrera dentro de eso. Hoy en día la gente joven permite esos cambios. O sea, hoy día la carrera tiene una connotación totalmente distinta que hace 10, 15 años atrás. La carrera está vista desde la persona que arma y desarrolla su carrera, y para eso va y participa de distintos desafíos, de distintos propósitos en las organizaciones. O sea, lo que,
tratando de entender y comprender lo que tú estás diciendo, hay un tremendo desafío para las organizaciones, entonces, de entender y generar una forma de vínculo, de compromiso con los trabajadores que es distinta a la que probablemente teníamos hace años atrás. Y entender, aceptar que la persona puede estar muy comprometida con la organización, aun cuando llegue a las 8 de la mañana y se vaya a las 5 de la tarde. Eso no significa que no estés comprometido. Antiguamente era quién se va último. El que se va último, el que apaga la luz en la oficina, el que estaba más comprometido. Y todos sabemos que eso no tenía que ver necesariamente con el compromiso. Claro. O sea, de hecho, sí, perdona, de hecho, antiguamente existía esa idea de que yo no me puedo ir antes que mi jefe. Eso es algo tan absurdo como eso. Hoy en día... Claro, y el jefe se iba y después nos íbamos todos. ¿Ah? Claro, efectivamente. Muy buen punto, nos íbamos todos, ¿cierto? Porque era mal visto, era una forma de cuasi medir el rendimiento. Y era una forma absurda de medir, porque tú estabas midiendo la cantidad de horas en una oficina, pero la productividad era, bueno, era inmedible, digamos. Sí. Así es. Perdona, Oscar Ignacio, lo que te quería preguntar con la experiencia que tú tienes del mercado, hoy día, si tú tuvieras que decir de lo que tú conoces, de lo que tú ves, de las conversaciones que tú has tenido, ¿cuáles son los temas claves para las organizaciones, para lo que queda del año y para los próximos años? ¿Qué sería tu mirada, tu recomendación, si lo quieres plantear así, para las gerencias generales respecto a cómo gestionar el barco? Estamos hablando del puerto. ¿Cómo gestionar el barco para llegar a buen puerto? Sí, mira, Rodrigo, lo que estoy viendo yo, primero, que las organizaciones en estos últimos 2 o 3 años han cambiado una barbaridad. Hay un infinito de cambio y está muy vinculado también con el tema, por supuesto, de la pandemia, que lamentablemente nos acompañó mucho más tiempo del que nosotros hubiéramos querido. Por lo tanto, las organizaciones han estado obligadas a generar cambio. ¿Qué significa eso? Que han tenido que racionalizar. Cuando tú tenés un negocio en que funciona bien y hay muy buenos resultados, da lo mismo tener personas o profesionales que hacen una actividad por X cantidad de recursos. En época de que se baja todo, bajan los rendimientos, bajan las ventas, comercialmente no hay mucho más que hacer, ahí es donde empiezan las compañías a preocuparse y empiezan a racionalizar y empiezan a sacar esas personas que no tienen el rendimiento que nosotros hubiéramos esperado, ¿ok? Eso significa que las compañías han tenido que, de alguna manera, generar mucho mayor resultado con menos gente. Ahí hay un primer desafío. ¿Cómo hacemos para poder obtener mejor rendimiento con menos recursos? ¿Okay? Menos recursos de capital humano, digamos. ¿Okay? Ahí hay varias actitudes, varias formas de trabajo que se requieren. Hay ciertas áreas que están muchas veces en época de crisis, que empiezan a tener mucho mayor cantidad de roces respecto a cuando todo funciona fluidamente y los engranajes encajan perfecto. En épocas de crisis es cuando verdaderamente se prueba a las personas. Antiguamente, en épocas de crisis, los que manejaban las crisis eran las áreas de finanzas. Puntualmente, el gerente corporativo de finanzas, que tenía que empezar a ver cómo hacer maravillas y redistribuir los recursos financieros. Hoy en día, las crisis, ya te digo, hace mucho tiempo atrás, se manejan en todos los niveles. Se manejan en el área de finanzas, se manejan en el área de recursos humanos, en el área de ingeniería, en el área de producción, en el área de compras. Cada uno de ellos tiene que empezar a racionalizar en su área en sí. ¿Qué ha significado eso en definitiva? Que hoy en día las compañías y las áreas tienen que trabajar mancomunadamente en este tema de sacar adelante. Ahí hay otro desafío. ¿Cómo hacemos para sacar adelante una compañía ya no solo teniendo un foco en el área financiera? Me estoy refiriendo a compañías no banca, por ejemplo, ¿cierto? A compañías más bien de manufactura, compañías exportadoras o importadoras de productos, etc. Uno de los grandes desafíos que hoy por hoy se da es cómo generar mayor resultado con menos recursos, ¿ok? Y lo que es peor, uno se empieza a dar cuenta ahí que durante los últimos 15 años, esto lo debimos haber hecho 15 años atrás. Claro, y no lo miramos. Justamente, debimos haber entregado la oficina en la que pagamos 14 millones de pesos
la debimos haber entregado, porque debimos haber permitido a la gente joven, que tienen una capacidad de conexión brutal. Mirá la forma en lo que estamos haciendo ahora. Nos estamos comunicando a través de unas pantallas. Eso ha obligado a las compañías también, una vez más, a generar sistemas de trabajo distintos y sistemas de control distintos. Okay. ¿Ah? Mira, Eso interesante sí, tenga más autonomía y más iniciativa. Sí. Oye, está súper interesante la reflexión. Nos tomó el tiempo, se nos acabó el tiempo, pero es interesante lo que planteas, porque hay una nueva forma de mirar la gestión y la administración, tanto de los recursos financieros como también los tiempos y la relación que tú empiezas a establecer con los trabajadores y con las personas que tú estás invitando a las organizaciones. Y me quedo con un punto que tú dijiste. O sea, no, la persona ya no, probablemente inicialmente era muy entretenido tener un cargo que te implicaba viajar mucho. Hoy día, más que ser entretenido, ¿no? Es como también eso obliga a las personas a ordenarse de una forma distinta en su agenda, y también cómo la organización ayuda a que esa agenda facilite, por así decirlo, este concepto que hemos hablado del equilibrio entre la vida laboral y la vida personal, y que son sin duda desafíos que vamos a seguir viviendo. Muchos con Ignacio, se nos pasó el tiempo, desde ya queda invitado para otra conversación, porque estábamos calentando motores y hay hartas más cosas que me gustaría preguntarte y conocer, sobre todo por la experiencia que tú tienes y esta mirada transversal que tú tienes del mundo ejecutivo de las organizaciones en Chile. Así que... Encantado. Al cierre, ¿alguna reflexión final para terminar? No, solamente comentar, bueno, yo acá lo que te he entregado es una perspectiva de una persona que vende servicios a las organizaciones, pero eso nos obliga a incorporarnos y entender bien qué es lo que es una organización y qué es lo que esa organización necesita. Yo creo que hay mucha gente, Rodrigo, lamentablemente, que lo está pasando muy mal. ¿Por qué? Porque tienen cuentas, tienen de todo menos trabajo. Entonces no tienen ingresos, sus ingresos se vieron disminuidos brutalmente. Y estoy hablando desde un nivel medio-bajo hasta un nivel súper corporativo. Esas personas, yo les voy a dar un dato, se van a poder reemplear, pero hay muchos aspectos y muchos tips que la gente comete errores. Yo te invito, ahora yo te hago una invitación a ti, Rodrigo, a que más adelante podamos hablar de cómo de alguna manera podemos de alguna forma lograr entender qué dificultades uno tiene, qué es lo que y definir algunos tips que pueden de alguna manera ayudar. ¿Okay? No, te voy a tomar la palabra, porque todo lo que sea ayuda y permita orientar y sugerir a las personas hoy día que andan buscando empleo y que están en este proceso de buscar un nuevo trabajo, sin duda sirve. Dejémoslo hasta acá, dejemos entonces el titular puesto para la próxima conversación. Infinitas gracias, Oscar Ignacio, por haberte conectado, haber tomado parte de tu tiempo para esta conversación. Creo que hemos llegado a un tremendo puerto y ya estamos mirando el próximo, así que sin duda vamos a tener espacio para conversar lo que tú planteas. Encantado. Muchas gracias. A tu disposición. Y muchas felicidades por tu libro, Rodrigo. Muchas felicidades. Muchas gracias. Por la iniciativa, así que felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, cerrando ya el programa, se nos pasó la hora nuevamente volando. Reflexiones al cierre. Lo importante es ser creativo, lo importante de buscar, traduciendo un poco lo que dice Juan Ignacio, una nueva oferta de valor que las empresas le entregan a las personas, tanto a las personas que están trabajando como a las personas que están invitando a esta tribu y a esta comunidad. Como decíamos, los tiempos han cambiado enormemente, van a seguir cambiando, y el desafío es organizacionalmente buscar formas innovadoras y creativas para no solamente atraer, sino que también retener el mejor talento posible. Muchas gracias por su sintonía y, por supuesto, los dejo invitados a un próximo capítulo de Puerto Rojas, los afectos como estrategia. Nos vemos.